el título, ya lo ha dicho Dori, es La psique como vínculo de unión entre el individuo y la sociedad. Y lo vamos a hacer desde el marco de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que él decía que esta psicología era también una filosofía práctica de vida. En síntesis, esta presentación, mi intención era que viéramos cómo, desde el punto de vista de la psicología, hay dos elementos fundamentales que Jung decía que había que desarrollar, que eran el pensar simbólico, que incluye los sentimientos, y la función del sentimiento, como si dijéramos que una y otra están en relación. Pero nuestra sociedad está con un pensamiento racional y los sentimientos están, por desgracia, bastante anestesiados. Entonces, estos dos elementos, el desarrollo de un pensar simbólico y el desarrollo de la función del sentimiento, son una vía para favorecer, digamos, la convivencia que hablaba Miguel Ángel en paz, pero en el ámbito, sobre todo, de los valores y de la dignidad humana, ¿no? He dividido la charla en dos partes. En la primera hablaremos de una panorámica sobre la psicología, esa dimensión misteriosa interior del ser humano, y en la segunda parte he querido traer unos ejemplos de cómo estas fuerzas de la unión, de la diversidad, suceden tanto en los individuos como en la sociedad. Bien. En esta perspectiva, además, Jung situó en el centro de sus observaciones al individuo entre dos tipos de realidad, ¿no? La realidad interior y el mundo exterior. Y esa realidad interior es, digamos, una realidad trascendente a la que Jung denominó como la realidad objetiva de la psique. Y por otro lado, el ámbito de sus relaciones con el mundo exterior, en el que el ser humano tiene la relación con el mundo, con la naturaleza y con la convivencia. Al comienzo de sus observaciones, Jung utilizó la denominación de psicología compleja, y precisamente por lo complicado de esa visión interior del ser humano y esas dinámicas que tienden al equilibrio tanto en el individuo como en el individuo con sus relaciones con el mundo exterior. En una primera aproximación, Jung vio esa dialéctica, ¿no?, que se consolida entre lo que sería un mundo consciente y un mundo inconsciente, y que el ejemplo del iceberg, de todos conocidos, nos puede servir para ver de una manera muy gráfica cómo se expresa esa polaridad, porque, como veis, la parte de la psique inconsciente ocupa un espacio mucho mayor en esta dimensión psicológica que lo que es puramente la conciencia del yo individual, que es aquello que conocemos, ¿no? Lo desconocido es un universo mucho más grande. ¿Cómo Jung comenzó a explorar de una manera empírica, no solamente teórica, en el mundo del inconsciente? Fue a través del experimento que él llamó el test de asociación de palabras, con el que descubrió que habían unos núcleos autónomos cargados de emoción que interferían la voluntad del yo. Es decir, que el yo no es el dueño de la casa, sino que hay unas fuerzas interiores que lo modifican, ¿no? Y que estos contenidos emocionales inconscientes estaban en relación con esta dinámica interior, y él es ahí donde les llamó complejos, por darles una definición. Y el procedimiento que él usó para investigar esa relación entre la emoción y el pensamiento fue con el test de asociación de palabras, que consistía en darle una lista de palabras y la persona tenía que responder lo más pronto posible, con la mayor rapidez, a una palabra, a esa palabra de estímulo, ¿no? Y mientras Jung tomaba nota del tiempo de respuesta
tomaba nota de las pulsaciones cardíacas, de la sudoración, del ritmo respiratorio, de los movimientos que hacía en la silla, y de esta manera él iba detectando estos parámetros que luego era lo que le hacía ver el conjunto de la situación emocional. Y con el tiempo este proceso llegó a lo que todos conocéis, que fue el detector de mentiras. Se basó en estas investigaciones, y también hay una tecnología que utiliza un grupo que se llama la cienciología. En esencia, lo que Jung descubrió fue que existe una relación entre la mente y el cuerpo y que está vinculado con lo que llamamos el inconsciente personal. Pero ese inconsciente personal tiene, digamos, dos facetas, ¿no? Una que sería el inconsciente personal, en el que está el complejo del yo y en el que está, digamos, las teorías freudianas en las que él propuso de la represión de los impulsos, pero más allá, en un estrato más profundo, Jung descubrió que había un espacio en la psique que él denominó el inconsciente colectivo. Y este concepto y esta experiencia del inconsciente colectivo es lo que en la psicología contemporánea hemos de considerar que ha sido uno de los mayores descubrimientos que se han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Y que es en la profundidad de la psique la existencia de ese ámbito que es como una matriz viviente que se comporta de una manera autónoma y que está formada por unos contenidos a los que Jung denominó los arquetipos, los cuales se manifiestan a la conciencia a través de las imágenes. Es decir, no podemos tener un contacto directo sino a través de imágenes que vienen desde ese estrato, ¿no? Y lo sorprendente es que él vio que todas las imágenes que venían eran comunes a lo largo del tiempo y a lo largo de las culturas, porque, como si dijéramos, este inconsciente colectivo es una forma de, como un sedimento de toda la historia de la humanidad que se transmite al nacer en cada uno de nosotros. Y además, observando con más profundidad esta dinámica de la psique, observó que en el inconsciente colectivo existía un arquetipo central que él denominó el sí mismo y que era el encargado de regular todos los procesos que acontecían en la psique. Y por ello podría decirse que, como Copérnico, Jung amplió nuestro punto de vista, el campo de la conciencia, porque descubrió que el complejo del yo, que equivaldría al planeta Tierra, ya no ocupa el centro de la dinámica psíquica, sino que el centro está ocupado por este arquetipo del sí mismo, que es el centro de todas las actividades de la psique. Más detenidamente, observó que este arquetipo del sí mismo se comporta de una manera paradójica, es decir, que tiene, como si dijéramos, la virtualidad de ser como una unión de opuestos. Y en ese sentido, la singularidad que tiene es que las imágenes que provienen de este arquetipo son, como si dijéramos, las que corresponden a la figura máxima de nuestra concepción intelectual, que es la imagen de Dios, y que se ha repetido en las diferentes culturas, ¿no? Así, por ejemplo, podemos ver que en Egipto, por ejemplo, Ra, que es el dios del sol, también es el dios para otras culturas, por ejemplo, para los indios Hopi, ¿no?, americanos. También la diosa Selene, que para los griegos era la diosa de la luna, la gran diosa, también la luna representa en otras culturas el centro, digamos, de esa figura femenina.
Y esto explica cómo la psique posee una matriz que es, digamos, mítico-simbólica, que se expresa tanto en el plano individual como en el plano colectivo. En el plano individual a través de los sueños y en el plano colectivo a lo largo del tiempo lo hemos visto expresado en los mitos, en las leyendas y en los cuentos de todas las culturas. Hasta aquí hemos visto un poco, de manera muy resumida, esta estructura de la psique y su dinámica inconsciente, y ahora vamos a ver qué es lo que hizo Jung en el campo, digamos, de la conciencia. Y en el campo de la conciencia observó que habían 4 funciones psíquicas, que son el pensar, el sentir y el intuir y el percibir, y cada persona tendría, como si dijéramos, una singularidad, una mayor afinidad a cada una de estas funciones. Si además se le añade los 2 tipos de personalidad, como son la extroversión y la introversión, se combina de manera que habrían 8 tipos diferentes de ver la realidad, y cada uno tendría, digamos, el predominio de ver un aspecto predominante en su relación con la realidad. Por eso las relaciones personales a veces tienen esta dificultad de que si uno habla con un introvertido pensante y el otro es un sentimiento extrovertido, hay una serie, digamos, de dificultades para poderse entender de una manera 100%. Aunque no existe en esta teoría de los tipos psicológicos de Jung, digamos, una exactitud en cuanto a que una persona sea exactamente de un determinado tipo, sino que existe una mezcla de ellos. Todos tenemos todos los tipos, pero en mayor o menor cantidad. Y lo que está también claro es que a lo largo de la vida las circunstancias nos orientan a que tengamos que desarrollar también todas las funciones. Por otra parte, también Jung no solamente observó en el individuo, en la persona, este desarrollo en la conciencia y en el inconsciente, sino que observó los procesos en el desarrollo de lo que sería la conciencia colectiva a lo largo de la historia. Y entonces constató cómo en la cultura nuestra occidental, a partir de la Revolución Francesa y durante la Ilustración, comenzó a darse un predominio de la función, de las 4 funciones, un predominio de la función pensante, del pensamiento, y que de alguna forma quedó muy claro con esta frase, esta máxima de Descartes, que decía: pienso, luego existo. Pero esta fue una tendencia que se fue favoreciendo y desarrollando en una visión racionalista, materialista de la existencia, y que sacó, por así decir, como en Francia, sacó al dios de los templos, de las iglesias, para entronizar a la diosa razón, ¿no? Es como que hubo ese desvío hacia un dominio de la función pensante, y el problema de esto es que la función del sentimiento entonces quedó relegada poco a poco, y es precisamente una función fundamental para las relaciones humanas y también para las relaciones de cada individuo con sus propios contenidos psíquicos interiores. En definitiva, es una pérdida de valores que ha ido en detrimento de este desarrollo, digamos, de un pensamiento materialista y de la razón, y de alguna manera nuestra civilización occidental se muestra insuficiente en el desarrollo de los valores, y es precisamente esta función que cumpliría la filosofía, de favorecer el retornar a estas fuentes tradicionales donde el valor es la función fundamental. Y es en este sentido en el que la discípula de Marie-Louise Bonfrance en 1982 dio su última conferencia. Ella era la más estimada de todos sus discípulos y dedicó
la última conferencia, como si fuera, digamos, el testimonio que recogía todo lo valioso de Jung, en la conferencia que puso por título La rehabilitación de la función del sentimiento por Carl Gustav Jung en nuestra civilización contemporánea. Nosotros tuvimos la gran fortuna de que ella nos dejó que esta conferencia inédita, no se publicó, la pudiéramos publicar por primera vez aquí en Valencia. Y en ella explicaba que el sentimiento poco desarrollado no solo limita, como os decía, esa relación del ser humano con su propio mundo interior, sino también es una falta para el desarrollo de unas satisfactorias relaciones humanas. Y en el ámbito de lo colectivo, de las organizaciones, de los sistemas sociales, esta falta de desarrollo del sentimiento lleva a que uno se vincule a esos movimientos donde, por desgracia, se asfixia, por así decir, el aspecto de la realidad del individuo, ¿no?, de lo personal. Y en esta conferencia ella terminaba sus palabras diciendo que quizás Jung algún día entraría en la historia como aquel anhelado caballero que trajo de vuelta a la comunidad la desaparecida copa del Grial, porque simbólicamente el Grial es una representación del principio femenino y, por tanto, de la función del sentimiento y la función de los valores, que es imprescindible para establecer las relaciones, como hemos dicho, con el propio mundo interior y con las relaciones de convivencia. Así pues, la tarea fundamental de la rehabilitación de esta función del sentimiento nos vincula con la doble polaridad que existe en nuestra conciencia, por un lado, en nuestra propia dimensión interior, que es una dimensión suprapersonal, que es una dimensión en la que podemos experimentar vivencias luminosas, vivencias mágicas, misteriosas, pero que, por supuesto, son experiencias que no están sometidas a la razón, sino que son vivencias que solo cada uno las puede vivir y difícilmente transmitir, ¿no? Y, por otro lado, en el campo de las relaciones personales, en el ámbito colectivo, pues entra toda esa gran diversidad, ¿no?, de manifestaciones étnicas, sociales, culturales o religiosas, que todas ellas tienen esa contraparte en ese estrato del inconsciente colectivo de los individuos. Para completar esta introducción al ámbito psicológico, es interesante también que podamos dedicar un momento para tratar de entender qué es lo que Jung quiso mostrar con lo que llamó el proceso de individuación, que es un proceso que a lo largo de la vida tiende a la maduración de la personalidad y a la autorrealización individual. Es pues un proceso de transformación y evolución de la conciencia que lleva al ser humano a una unificación, ¿no?, y que no solo se manifiesta en la vida de los individuos, sino también es un fenómeno que sucede a lo largo de los procesos colectivos y civilizatorios. Y a este respecto, este proceso de transformación, Jung sacó de la papelera, por así decir, todos los tratados de alquimia que creían que eso eran cosas de locos, pero él descubrió que en ese simbolismo que aparecía en estos escritos existía un paralelo en cuanto al proceso de la transformación de una prima materia en algo valioso, ¿no? Y es en este simbolismo de la alquimia, que fue evolucionando a lo largo del tiempo en diferentes etapas, alquimia griega, la alquimia árabe, la alquimia latina, y que llegó hasta, digamos, el siglo XVIII, cuando se estableció el desarrollo del positivismo científico materialista.
Y lo que sucedía, estos alquimistas lo que hacían es que de manera inconsciente ellos proyectaban sus propios contenidos interiores en aquellas transformaciones que progresivamente se iban produciendo en la materia con la que ellos trabajaban. Y este era un trabajo cuya meta era obtener una unificación de opuestos partiendo de una sustancia inicial a la que ellos llamaron, como os he dicho, la prima materia, y que simbólicamente representaba un caos primordial del inconsciente como una totalidad caótica y disociada que podía contener, por ejemplo, los 4 elementos de la naturaleza o los metales, o también está representado por un par de opuestos irreconciliables como el agua y el fuego o el sol y la luna, pero que mediante el trabajo y el esfuerzo que ellos realizaban pretendían llegar a transformar hasta llegarlos a unificar. Y el resultado que se pretendía obtener en este esfuerzo por unificar la diversidad era el de alcanzar una suerte de totalidad a la que ellos denominaron de diferentes maneras como el oro o la piedra filosofal, el elixir o la medicina universal, algo que simbólicamente tenía la cualidad de ser incorruptible y que hacía referencia al arquetipo del tesoro difícil de alcanzar, que aparece en muchas leyendas, en muchos cuentos, y como sucede, por ejemplo, y lo encontramos en la leyenda del Santo Grial. Pero para alcanzar esta meta de poder unificar a los opuestos o a esos elementos disociados, era necesaria la participación de un elemento que ellos llamaban el mercurio filosofal, que era un componente paradójico, ambivalente, y que contenía, digamos, precisamente un aspecto femenino, y por eso era posible que se llegara a alcanzar un cierto tipo de unificación entre los diversos elementos, que al principio estaban todos ellos disociados. Si tomamos este proceso desde un punto de vista psicológico, se puede decir que representaría la experiencia de volverse consciente de ese arquetipo central, de ese sol interior que Jung denominó el arquetipo del sí mismo, y que es precisamente aquel que impulsa en el proceso de la individuación, y cuya meta no era otra sino la integración de los diversos contenidos psíquicos en la conciencia, como entre ellos conocéis el arquetipo de la sombra, que representa esos contenidos negativos de la personalidad, o el animus y el ánima, que son los componentes masculino y femenino en el hombre y en la mujer, y que de una manera que se trabaja y se integran estos contenidos inconscientes, esto es lo que permite que la personalidad pueda de alguna forma irse completando y irse volviendo más unificada. A este proceso es a lo que él llamó el proceso de individuación. Y esta unificación, este proceso de autorrealización psíquica interior, también se muestra en los sueños, en los cuentos, en los mitos, mediante símbolos que tienen esa cualidad de ser símbolos unificadores o imágenes cuaternarias o circulares, similares a las figuras arquetípicas de la totalidad que se muestra en el inconsciente colectivo y que expresan, por ejemplo, en muchas formas, como en los mandalas o también en las imágenes de la divinidad de distintas culturas. Y en este sentido, desde el punto de vista histórico, se puede decir que el fenómeno de la alquimia, con su búsqueda de la integración de la diversidad,
en ese núcleo, en esa piedra filosofal, que estaba expresada como la unión de los opuestos o de la cuaternidad, representó durante siglos una forma de compensación de la concepción cristiana, porque en su expresión más diferenciada el cristianismo se identificó con la figura de la Santísima Trinidad. Y esta imagen simbólica no fue completada con el cuarto elemento hasta el año nada menos que 1950, cuando el Papa Pío XII introdujo la proclamación del dogma de la ascensión de la Virgen, del cuerpo de la Virgen María a los cielos, es decir, que se produjo la inclusión del elemento, del principio femenino, y esto simbólicamente para Jung lo consideró como el hecho más importante sucedido en la Iglesia desde la Reforma protestante. Incluso pensaba que este acontecimiento produciría con el paso del tiempo grandes cambios en el futuro de nuestra sociedad. Porque desde un punto de vista consciente, la integración del elemento femenino, la integración de la función del sentimiento, de alguna forma ayudaría o favorecería el proceso de la integración de estos elementos que habían estado de alguna forma rechazados y proyectados hasta ahora, ¿no? Como son el problema de lo femenino, el problema de la sombra, el problema del mal y la naturaleza, y que simbólicamente han estado relacionados con el cuarto elemento. Por eso, también sucede un paralelo en la física contemporánea, porque también los investigadores, están buscando, y de hecho lo nombran así, como su propio santo grial, en lo que ellos denominan la teoría del todo, que sería aquella fórmula mágica, esperan conseguirla en obtener, que permitiera unificar en una sola fórmula las cuatro fuerzas de la naturaleza. Por un lado, las llamadas fuerzas fuerte y débil de dentro del núcleo de los átomos, con las otras fuerzas de la naturaleza, que son la fuerza electromagnética y la gravedad. Y en este punto tan complejo, donde Jung afrontó el problema de la unión de la psique y la materia, porque los físicos buscaban en la profundidad de la materia, abren su visión hacia el interior, pero también la psicología profunda abre de alguna forma su propio camino para adentrarse en ese lado desconocido de la psique del ser humano. Y ahí es donde Jung llegó a plantear una hipótesis de lo que sería esa unidad psicofísica, donde la multiplicidad de nuestro mundo, tanto interior como exterior, descansarían sobre una unidad subyacente, que poseería por igual tanto cualidades de tipo material como de índole psíquica, ¿no? Jung dedicó a esta cuestión tan compleja su escrito De Mysterium Connutionis, a través precisamente del paralelo que le ofrecía la alquimia en su búsqueda de una unión de opuestos, de una unión en la diversidad, y que algunos alquimistas llamaron las bodas químicas. Y fue al final de escribir este trabajo cuando él sintió que ya había concluido su obra y sus investigaciones a donde él podía llegar a comprender. Y en este sentido, el alquimista Dorneus, más allá de las concepciones del macrocosmos y del microcosmos, utilizó el término del unus mundus para referirse a ese misterio en el cual coincidían lo desconocido de la materia
y lo desconocido de la psique. Y por su parte, Jung planteó la hipótesis de una dimensión psicoidea de los arquetipos en los cuales los opuestos se encontraban vinculados. Es decir, que planteó una nueva cosmovisión integradora que permitía explicar la sincronicidad, que, como sabéis, es un fenómeno en el que coinciden significativamente dos acontecimientos, uno psíquico, interior, y otro material, otro objetivo, pero que no se encuentran relacionados de una manera causal. Y esto sucede y es conocido cuando, por ejemplo, uno tiene un sueño o una premonición y poco tiempo después, pues este hecho sucede en la realidad. Bien, hasta aquí hemos visto una breve panorámica de esta compleja dimensión de la psique y de esta dinámica que tiene en su interior y con el mundo que le rodea. Pero ahora, en esta segunda parte, quisiera que viéramos unos ejemplos que muestren este, digamos, fenómeno de la convergencia, de la unidad y de la diversidad, y que se muestran tanto en los individuos como en el mundo colectivo. Bien, en primer lugar veremos el sueño de un venerable anciano que tuve la fortuna de conocer cuando él tenía nada menos que 95 años y cuando estaba ya terminando sus días rodeado felizmente de su familia, de sus seres queridos, y él durante su vida había sido un hombre muy sencillo, humilde, pero él trabajó en las labores del campo y todo el mundo le apreciaba por su gran humanidad, fue respetado por todos en el lugar donde vivía y se dio la circunstancia que cuando él falleció fue justo el momento en que en España tuvo lugar, bueno, y en el mundo me imagino, el inicio de Internet y de la revolución digital, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que un día, en una de mis visitas que le hacía, era cuando yo estaba de médico, él me esperaba muy emocionado para contarme un sueño que había tenido y estaba muy conmovido por él. Y en su sueño él se encontraba junto a su familia en una pequeña casa, en un huerto de naranjos, y junto a él, asombrado, contemplaba un enorme árbol que misteriosamente estaba formado a su vez por todos los árboles del campo. Y esta imagen, en la tradición simbólica del árbol, se ha considerado como un motivo central que sirve para expresar el crecimiento, el desarrollo de un individuo, y es una forma de axis que une, digamos, los opuestos del cielo y de la tierra, ¿no? Y en esta paradójica, digamos, imagen de este sueño, vemos de qué manera tan singular se encuentran entrelazados esos dos aspectos de la unidad y de la diversidad, en una imagen precisamente de unión de opuestos, donde todos los árboles del huerto se encontraban unidos e integrados en una sola unidad. Por lo que esta imagen, por supuesto, tiene un profundo valor psicológico y expresa de manera pictográfica aquello que Jung llamó el proceso de individuación, como el resultado de una confrontación con los conflictos personales, con las dificultades interiores y exteriores que a lo largo de la vida nos van surgiendo a nuestro paso y que conforman nuestra propia autorrealización. También encontramos que en el simbolismo de la alquimia es precisamente el motivo del árbol filosofal
uno de los nombres que ellos dieron para definir aquel final tan anhelado de la obra de transformación y de unificación de los opuestos. Así pues, se puede decir que este gran sueño nos muestra de una manera tan impresionante esa imagen de totalidad, una representación simbólica de ese crecimiento interior, de esa madurez y de la elevada realización humana que aquel humilde anciano había llegado a alcanzar en relación consigo mismo y con el mundo que le rodeó. Él 2 años después falleció, pero tenía una alegría, expresaba una plenitud humana verdaderamente increíble. Y en ese sentido me pareció una impresionante sincronicidad que justo para el diseño del cartel que precisamente se preparó para esta jornada hacia la unidad por la diversidad, también se usara la imagen de un árbol majestuoso con tantos colores que expresan los sentimientos en el ser humano, y además porque en relación con este sueño, como os decía, desde un punto de vista colectivo, el hecho de que coincidiera justo con el inicio de la revolución digital puede servirnos como un ejemplo, como un referente del proceso de individuación de la conciencia, en el sentido en el que los eternos valores humanos que estaban encarnados en aquel venerable anciano también habrían de ser realizados en cada uno de nosotros y transmitidos a su vez a los demás en un intento de conciliar e integrar la cultura tradicional con la modernidad y con el progreso de la civilización. Un proceso que podría estar totalmente expresado con esta imagen de un majestuoso árbol. Otro de los sueños interesantes que podemos mencionar aquí es el que narra Marie-Louise von Franz en un libro que escribió sobre Jung. El título era Carl Gustav Jung, su mito en nuestro tiempo, donde ella cuenta al final del libro que unos días antes de la muerte de Jung tuvo un sueño en el que él veía en un lugar desarbolado de un bosque una gran piedra redonda que estaba elevada y sobre ella estaba escrito: que esto sea para ti un signo de unidad y totalidad. Luego, a su derecha, veía una multitud de vasijas y situado en un lugar cuadrado, y después también en un cuadrado se encontraba unos árboles entre cuyas raíces brillaban los hilos de oro que sobresalían de la tierra. Y sorprendentemente es en Oriente, en la antigua China, en donde se encuentra justo un paralelo muy apropiado para esta imagen del inconsciente expresada en el sueño de Jung, pues ellos decían que cuando se había alcanzado en la vida el Tao, el sentido cósmico, la vida eterna, entonces la larga vida florecía con la esencia de la piedra y el resplandor del oro. En su libro, von Franz, junto al relato de este sueño, también recordaba el mito de Merlín, que en una de sus visiones él desapareció entre unas rocas al unirse con su amada. Y luego en aquel lugar decían que se podía escuchar la voz de Merlín como un espíritu de la piedra que representaba un lecho de amor, o como el recipiente donde tenía lugar la unión mística con la divinidad. Y con el tiempo
se decía que justo allí donde se encontraba la llamada Piedra de Merlín es donde se reunían los héroes que iban a emprender sus grandes aventuras. Por eso Marie-Louise von Franz, que fue tan conocedora del alma humana y que sus escritos reflejan esa inmensa sabiduría, refiriéndose al sueño de Jung, terminaba preguntándose cuántos héroes se encontrarán hoy junto a esta piedra para emprender la gran aventura de la individuación, del viaje interior, porque ella estaba completamente convencida de que hoy en día el destino de la humanidad, de nuestra cultura occidental, dependían de esta capacidad del ser humano de conocerse y de realizarse a sí mismo como un individuo. Otro ejemplo que podemos ver de este fenómeno de la estructura arquetípica de la unión de la diversidad lo encontramos en los símbolos que se escogieron cuando tuvo lugar la fundación de la Unión Europea. En 1955, el Consejo de Europa realizó un concurso para elegir su bandera, y ese certamen fue ganado por un empleado de la Comisión que diseñó, que tuvo la inspiración con la imagen de la Inmaculada Concepción de diseñar una bandera azul sobre la que se destacaran las 12 estrellas de su corona. Y esta es una imagen que ya se encontraba hacía muchísimo tiempo en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde se describía una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y a esta mujer luego se la relacionó con la Madre de Dios y con la Reina del Cielo. Por otra parte, en la iconografía religiosa tradicional, el número 12 es interpretado como un símbolo de unidad, de perfección y de plenitud. Pero también sucedió otra interesante sincronicidad en relación con esta bandera, y su inspiración pues justo fue el día 8 de diciembre del año 1955, cuando fue aprobada por el Consejo de Europa. Resultó que justo ese día es cuando se celebra la festividad de la Inmaculada Concepción. Unos años después, en el 1998, cuando se estaba a punto ya de poner en marcha el euro como moneda, ya se había elegido el himno de la Oda de la Alegría de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Entonces Francia convocó un concurso entre los jóvenes estudiantes de toda Europa y de los países miembros para buscar un lema que pudiera acoger a todos los miembros de la Unión Europea. Y el que ganó, entre todos los que se presentaron, fue el de Unida en la diversidad, que hacía referencia a las numerosas culturas, a las tradiciones y a las diferentes lenguas de los europeos, y que estos pudieran trabajar juntos por la paz y la prosperidad. También este mismo anhelo de unidad se puede encontrar en diferentes movimientos religiosos y espirituales tradicionales, como por ejemplo en el sufismo, que representa una corriente mística del Islam, en donde uno de sus más célebres escritos, que fue atribuido a Ibn Arabi de Murcia, tiene por título precisamente el Tratado de la Unidad, en el cual se afirma esa unidad de lo divino y como una doctrina fundamental y esencial del Islam. Y también es lo mismo que se corresponde en el texto hindú del Advaita
Advaita, Vedanta. Esto también es interesante. El Bab, que fue el fundador de la religión Bahá'í, que es una corriente que surgió del Islam hace unos 200 años, expresaba un mensaje a través precisamente de la imagen de un árbol, del que él decía: sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar la tierra entera. Para él, este árbol majestuoso, los frutos y sus verdes hojas representaban las diferentes culturas y tradiciones que en su diversidad forman parte de la misma esencia. Y esta es una bella metáfora en la que se nos muestra que esta cuestión de la unidad, de la diversidad, es de suma importancia para el desarrollo de la conciencia y para el futuro de la humanidad. En la antigüedad se creía en la existencia de una fuerza de la naturaleza a la que ellos denominaron el eros cosmogónico, una misteriosa fuerza que era capaz de unir todo y de ponerlo en relación. Y aquí, en nuestra ciudad de Valencia, tenemos dos ejemplos muy interesantes que expresan esa manifestación de la fuerza arquetípica integradora que representa ese misterioso eros cosmogónico. Uno de ellos es la escultura de la Dama Íbera y el otro es el Grial de la Concordia de Valencia. En relación con la Dama Íbera, fue este mismo principio femenino y unitivo de la naturaleza el que precisamente inspiró al escultor valenciano Manuel Valdés a crear una extraordinaria obra de arte que se encuentra en la Avenida de la Constitución, la conoceréis todos, que es una escultura cuya especial singularidad es que de manera literal en esta obra se expresa esa fuerza integradora del principio femenino, del amor y la naturaleza, porque está formada a su vez por la unión de 22.000 pequeñas damas íberas de cerámica azul, que todas juntas conforman esta gran escultura que tiene el tamaño de la esfinge egipcia. Y en relación con el simbolismo del Santo Grial, encontramos que se superponen una larga tradición literaria, legendaria, junto con otra tradición religiosa y espiritual. Pero ambas son expresiones de un arquetipo central, como es el del recipiente sagrado y misterioso, que es dador de vida y al mismo tiempo es el más fascinante y anhelado tesoro de la humanidad. Y en este sentido encontramos otro interesante ejemplo, como os decía, aquí en Valencia, en el que se expresa la fuerza unificadora del eros, como es el Grial de la Concordia y la Cultura de Paz, que se custodia en Valencia, en la catedral, desde el siglo XV, cuando llegó de manos del rey Alfonso el Magnánimo, cuando el reino de Valencia se encontraba en el máximo esplendor de su siglo de oro. Porque está considerada esta joya como la mayor de las reliquias del cristianismo, porque cuenta con una larga tradición que lo relaciona con la última cena de Jesús con sus discípulos y que después haría un largo viaje de una parte a otra del Mediterráneo, pasando por Roma, por Huesca, Zaragoza y finalmente hasta llegar aquí a Valencia. En la leyenda
aparece el caballero Perceval al comienzo de su heroica aventura, siendo incapaz de formular la pregunta que era ¿a quién sirve el grial? De manera que por ello no pudo sanar al rey Amfortas, que estaba herido y no encontraba la cura, y tampoco pudo sanar a su reino. Pero quizás ahora que nos encontramos en el siglo XXI, podríamos llegar a formularnos una nueva pregunta, y que podría ser, cuando ya sabemos que el grial está en Valencia, que existe, y que nos podríamos preguntar qué es lo que podemos hacer con él. Y en este sentido, lo más interesante es que la respuesta hoy a esta pregunta se relaciona con esta extraordinaria reliquia que está vinculada a Jesús y a la proclamación de la nueva alianza, que está basada en el amor al prójimo, en la universalidad y en la no violencia. Es que con el paso del tiempo, aquella copa original, en el monasterio mozárabe de Jaca, durante la Edad Media, llegó a transformarse en una joya de la orfebrería, y que está conformada, como veis en la imagen, por 3 elementos: 2 vasos de ágata, y uno de ellos, el de la parte inferior, tiene una inscripción cúfica en árabe y una montura de oro cristiano-mozárabe con perlas y piedras preciosas, de manera que ahora se muestra ante el mundo con una especial singularidad, por ser una copa sagrada que, al contener elementos de diferentes culturas, hebrea, cristiana e islámica, ha sido transformado en un grial, digamos, de la concordia para las culturas abrámicas, y también en un nuevo símbolo unificador e integrador para la cultura de paz. Así pues, desde un punto de vista colectivo, este extraordinario tesoro, ¿no?, esta obra de arte de la orfebrería medieval, nos invita a una reflexión en torno a la paz y a la reconciliación entre culturas, y especialmente entre el cristianismo y el islam, que es todavía una tarea que permanece pendiente para el futuro. Pero también, tomado desde un punto de vista simbólico individual, el vaso sagrado del grial ocupa como arquetipo un misterioso espacio en el interior de cada ser humano, como si fuera el recipiente en el que habitara el alma, y de donde emergen aquellas fuerzas capaces de vivificarnos y de llenar nuestra vida de sentido. De manera que se podría decir que psicológicamente sería como una representación del contenedor de la matriz viviente del inconsciente colectivo, o de aquel misterioso lugar de donde surgen los símbolos personales que son capaces de dar orientación y sentido al ser humano en su camino de individuación. Y para terminar, en este sentido, quisiera citar por último el ejemplo del valor simbólico del libro rojo de Jung, del que habréis oído hablar, y al que algunos le han llamado el santo grial del inconsciente, porque en él se sintetiza su experiencia interior en relación con la fuerza unificadora del eros cosmogónico, la función del sentimiento y el pensar simbólico, como un ejemplo que nos muestra la tarea de autoconocimiento y de la confrontación con los contenidos psíquicos del inconsciente, que fue la tarea que desde la psicología de Jung
él nos propuso como una filosofía práctica de vida. Y no solo nos dejó su obra como un extraordinario legado y como fuente de conocimiento de la psique humana, sino que también en su visionario libro rojo nos mostró cómo se despliega en el alma del ser humano el proceso del renacimiento de la imagen del Dios individual. Un proceso de desarrollo y maduración de la personalidad que está guiado por el impulso del espíritu de plenitud a través de un viaje interior o una peregrinación a la búsqueda de sentido y de orientación en la vida. Y acabo con unas palabras de Marie-Louise Bonfrance sobre el arquetipo del sí mismo, que refiere que esta unión de opuestos, que es el que guía el proceso de la transformación y que en sus estados, en sus aspectos más profundos, es de una naturaleza colectiva, que representa el fundamento de la participación mística de todos los humanos, la unidad en la multiplicidad, o el hombre uno en todos, y que se ha expresado mediante la imagen de un hombre cósmico, el Homo Maximus, el Vir Unus o el Purusha hindú, que representan la esencia más íntima del individuo y al mismo tiempo también de todos los hombres. Muchas gracias.